Bienvenidos a esta actividad, a esta presentación que se llama Los Guardianes de la Costa. Creo que es bastante explicativo el título, El Camino Comunitario hacia la Conservación Marina. Vamos a conocer experiencias bien interesantes respecto de trabajos que lideran nuestros panelistas hoy, y la idea es que cada uno de ellos haga una presentación de aproximadamente 10 minutos. Luego vamos a tener una ronda de preguntas, de conversación, y luego, si es que hay preguntas en el público, tendremos probablemente tiempo para un par de preguntas desde ustedes, para que, si es que se les ocurre, para que las vayan anotando al tiro. Voy a estar mirando mi teléfono, pero de verdad no voy a estar chequeando mi WhatsApp, es solamente porque tengo mis notas acá, para que no crean que estoy así de mal educado. Y me gustaría, bueno, primero darle la bienvenida a Stefan Gelsic. Él es biólogo marino de la Universidad Católica del Norte, es magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Cambridge, doctorado en Manejo de Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Gales en Reino Unido, profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Católica de Chile, director del Instituto Milenio en Socioecología Costera, investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, también es director de la Fundación Casa de la Paz. Él va a ser el primero en presentar, pero voy a aprovechar de presentar a nuestros otros panelistas. Claudia Raceto, ella es ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile, y también hizo su magíster en Ciencias Agropecuarias, con mención en Producción Agroindustrial, y desde el 2007 es parte de la Fundación Chile, donde ha sido ingeniera en desarrollo de productos en el área de alimentos, es jefa de proyectos, y actualmente, y de eso nos va a hablar hoy, ejerce el cargo de directora del programa Caletas Sustentables. Y también estamos con Natalio Godoy. Él es biólogo marino de la Universidad Católica del Norte, es magíster en Ciencias del Mar, además es magíster en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Biológicas, mención en Ecología de la Universidad Católica. Actualmente es líder de la estrategia de océanos para The Nature Conservancy en Chile, y trabaja constantemente en la conservación marina y manejo del recurso marino costero en el ecosistema de Humboldt. Partamos contigo, Stefan. Bueno. Gracias. Buenos días, gracias por estar acá. Y a mí me pidieron hacer una charla un poquito introductoria en torno hacia cómo vamos avanzando, cómo podemos avanzar hacia la conservación marina costera, específicamente con comunidades costeras, comunidades de pescadores artesanales, etc. Pensé que iba a empezar con esto. Esta es un poco la visión tradicional de la conservación, que es conservar la biodiversidad marina a través de áreas marinas protegidas, ¿no es cierto? Actualmente en el mundo hay alrededor de 8% del océano que son áreas marinas protegidas, pueden ser de múltiples usos, no de múltiples usos, etc. Acabamos de acordar como comunidad internacional, ¿no es cierto?, tratar de llegar al 30% de protección para el año 2030, ¿no es cierto? En Chile hemos avanzado bastante. Chile tiene alrededor del 40% de su zona económica exclusiva con algún grado de protección, ¿no es cierto? Pero, y es lo que vamos a hablar un poco hoy día, la zona costera está poco representada, menos de un 0,5%, ¿no es cierto? Los otros son estos parques marinos, áreas marinas protegidas grandes, ¿no es cierto?, que están más costa afuera. También hay múltiples usos en las costas, lo que ha llevado a que la implementación de áreas marinas protegidas a través de esta visión tan tradicional no esté libre de problemas, ¿cierto? Algunos de los problemas de esta aproximación tradicional es que se estima que solo el 5% de las áreas marinas protegidas en el mundo tienen planes de vigilancia y monitoreo. Ustedes comprenderán, entonces tengo un área marina protegida, pero no tengo vigilancia, entonces tampoco está tan cuidada. Y ustedes saben, cuidar en el océano es algo muy difícil. En Chile, por ejemplo, faltan programas de vigilancia. Este es un estudio que hicimos hace mucho tiempo atrás, pero cuando habían 22 figuras de protección, ¿no es cierto? Una de estas 22 áreas protegidas, las voy a llamar nomás marinas, ¿no es cierto?, tenían un programa de vigilancia. 21 no tenían, ¿ya?, de DSN. Y hace poco algunas ONG de conservación hicieron unos cálculos para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, y
dijeron que había un 85% de déficit de fondos para la administración, vigilancia, etcétera, de áreas marinas protegidas. Significa que la plata alcanza con suerte para 15%. Y puede ser menos, ahí estamos siendo un poquito optimistas con algunas de estas cosas. Por supuesto que algunos de estos elementos ha acarreado conflictos con sectores productivos en la costa. ¿Cierto? En la costa hay muchos usos, ¿no es cierto? Y eso genera un riesgo de crear un sistema de lo que mucha gente llama parques de papel. ¿Cierto? Que son parques que existen en los mapas, parques que existen en la política pública, pero que en realidad no tienen una vigilancia efectiva. Muchos no tienen un monitoreo. Se está haciendo algo, no es que Chile no haga nada, ¿eh? Se están haciendo. Hoy día se está tratando de avanzar, ¿no es cierto?, el Fondo de Biodiversidad, etcétera, para hacer un monitoreo. Pero vigilar es caro, ¿no es cierto? Aquí yo les voy a entonces contar, bueno, cómo podemos empezar a innovar para hacer conservación marina en las costas. Y aquí yo declaro el tiro, yo no digo que las áreas marinas protegidas no sirvan, al contrario, sirven mucho. Pues yo les voy a hablar de sistemas complementarios. Áreas marinas protegidas, múltiple uso, lo que quiera, pero hoy día vamos a hablar de otro tipo de cosas que tienen un poquito más que ver con innovar en formas de hacer conservación marina. Si me preguntan a mí, lo primero que tenemos que hacer es entender el planeta donde tenemos que hacer conservación marina. Y si me preguntan a mí, el planeta, perdón, ay, para el otro lado, perdón, perdón, el planeta no se ve así. El planeta donde hacemos conservación marina se debiese ver así. En este planeta, ¿no es cierto?, el tamaño de los territorios muestra la proporción mundial de exportaciones netas de recursos marinos que vienen de ese país. Entonces, gran parte de nuestras lecciones de conservación marina se las copiamos, hay que decirlo, ¿no?, a los australianos. Hoy Australia se achica, ¿ya? Se la copiamos a algunos países del norte que también se achican. Nuestros países, Perú, Chile, algunos países africanos, se agrandan, ¿no es cierto? Por ende, nosotros tenemos que hacer conservación marina en sistemas productivos. No es lo mismo. Entonces aquí llega la gente, uy, sí, nosotros rezonificamos el gran arrecife coral. Súper fácil. Si es que podéis comprar toda la pesquería que está ahí, pues hasta yo lo hago. Pero cuando hay que hacerlo en sistemas productivos, usted dijo en la mañana, 100.000 pescadores artesanales, tenemos que empezar a innovar en la forma en que pensamos la conservación marina. La conservación marina en este tipo de mundos, ¿no es cierto? Y para esto tenemos que hacer conservación dentro y fuera de las áreas marinas protegidas. Tenemos que encontrar nuevos aliados. Si me preguntan a mí, aquí hay uno, es un ejemplo. Podríamos después hacer otros ejemplos, existen los municipios, existen otros. Un ejemplo de un posible aliado es la pesca artesanal por buceo en zonas costeras someras, ¿cierto? Esta pesca por buceo, que se gestiona ya a través de una ley que le otorga derechos de uso exclusivo a estos pescadores, en lo que se llaman las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos. En el fondo, al sindicato, ¿ya?, al colectivo, se le asignan derechos de uso como una parcela. No son derechos de propiedad, pero sí son derechos de uso que son renovados cada cierto tiempo, ¿ya? Actualmente en Chile, y aquí hay una figurita así, una foto de lo que podría ser una de estas áreas de manejo, hay alrededor de 750, 450 bien activas, ¿no es cierto?, tamaños promedio 100 hectáreas. Si uno suma todas estas áreas de manejo, son más de 1.000 kilómetros cuadrados que está siendo cogestionado por la pesca artesanal y que tienen este potencial de ser aliados para la conservación. Ahora, fueron creadas para la administración pesquera, para gestionar el loco, la lapa, el erizo, los recursos que vienen en el fondo marino. ¿Servirán en términos de conservación de la biodiversidad? Estamos buscando aliados, estamos buscando una forma nueva de hacer conservación. La respuesta es que sí, algo, bastante. Este gráfico muestra, parece que el único gráfico que traigo, pero la riqueza que es el número de especies distintas, ¿no es cierto?, que mediante distintos métodos podemos encontrar en zonas de libre acceso, zonas que no tienen vigilancia, no tienen cuidado, áreas de manejo que no tienen planes de vigilancia, áreas de manejo bien cuidadas y una reserva marina bien cuidada, en ambientes similares, etc. Entonces, ven, las áreas de manejo sí conservan más riqueza, número de especies distintas para hoy día, pero tampoco son una reserva marina no extractiva. Hay una brecha, hay algo que podemos ganar, ¿no es cierto? Hay otro potencial. Estas fotos nomás muestran una especie, el vilagay, que es un pez de roca, ¿no es cierto?, en áreas libres donde hay alrededor de 2 individuos por 100 metros, versus en algunas áreas de manejo donde hay 22
y en alguna reserva marina como la que está ahí, donde podemos encontrar 26. Ya. Ahora, ¿sirve esto para empezar a fomentar la conservación de otras formas? Y les voy a mostrar un ejemplo. Este ejemplo es un programa con pescadores artesanales para establecer una porción de su área de manejo como una zona no extractiva, lo que empezamos a llamar nosotros un refugio marino. ¿Ya? Estas iniciativas surgieron a partir de proyectos de investigación que tenían como objetivo, ¿no es cierto?, que armar un programa escalable que provee de beneficio a pescadores a cambio de una estrategia de manejo que produce cambios verificables en biodiversidad. Y ahí yo subrayé verificable, porque significa que tenemos que monitorear, significa que tenemos que decir lo que está pasando en esa área. En los parques de papel, si no monitoreamos, no podemos verificar que hay un beneficio en conservación. Entonces digamos, bueno, metámonos a la costa, busquemos nuevos aliados, démosles derechos a estos nuevos aliados, pero verifiquemos que están pasando algunas de estas cosas. A partir de este modelo inicial, rápidamente uno se da cuenta que solo con fondos de investigación es difícil impulsar, ¿no es cierto?, estos modelitos nuevos, y se creó la Fundación Capital Azul, que lidera Rodrigo, ¿no es cierto?, y que el objetivo es ser un broker que trata de integrar distintos tipos de conocimiento científico, conocimiento local de la pesca artesanal, conocimiento burocrático en manos de agencias del Estado, ¿para qué? Y voy a leer lo que dice ahí, para crear, junto a pescadores artesanales, la primera red de refugios marinos en Chile, para aumentar la biodiversidad, revitalizar economías locales y escalar beneficios ambientales y comunitarios. Actualmente ya existen varios de estos refugios, esto no es solo una idea, los primeros tienen como ya 7 años, ¿no es cierto? Y tenemos una mini red, 5 refugios, los que están ahí, ¿no es cierto? Estos 5 refugios pretenden, ¿no es cierto?, ser plataformas de aprendizaje donde podemos integrar conocimiento científico, un instituto financiado por la NID, la fundación que empieza a hacer de broker y el conocimiento y el trabajo de los distintos pescadores artesanales. Entonces ustedes, la primera pregunta que yo haría es decir, bueno, pero ¿y funciona, no? Tanta maravilla. Decir, bueno, ¿sabéis qué? Algo funciona. Estos son algunos datos, no les traje datos, pero van a tener que creer un poquito. En términos de conservación, ¿no es cierto? Bueno, los refugios cuidados por pescadores artesanales muestran mayor riqueza, mayor número de especies distintas, mayor abundancia, mayor biomasa de macroinvertebrados, mayor abundancia, biomasa de peces. Estos son peces de roca, peces litorales que tienen cierta fidelidad al hábitat. Pero lo que también me parece bien interesante es que hay evidencia que al haber más adultos, también hay más superficie de cápsulas, que son las que ponen estos gastrópodos, etcétera, ¿no es cierto? Y más larvas de loco. Entonces empiezan a funcionar también como semilleros para otras zonas. Estas 2 fotos nomás muestran una zona libre en el sector del refugio de Ventana y el refugio mismo de Ventana, y pueden ver que en realidad hay un cambio de fase brutal, desde un sistema dominado por erizos negros, ¿no es cierto?, que se van en fondo comiendo estos bosques cuando ya la densidad del bosque es poca, a un sistema ya dominado por algas, que es típico un poquito de esa zona y que sirve de hábitat para las otras especies. Ahora, en términos de los pescadores y la comunidad, ¿han habido avances? Creo que sí, y hemos analizado también respuestas a los refugios desde estas perspectivas, ¿no es cierto? Tenemos ya evidencia de desarrollos de ética de cuidado asociados a cambios de actitudes de los pescadores artesanales una vez que empiezan a trabajar en torno a los refugios. Estamos midiendo actualmente, pero tenemos evidencia también de aumento de capital social asociado a las mismas organizaciones que hacen de broker, a las mismas organizaciones que están alrededor, y este capital social puede servir para movilizar otros objetivos en torno a la caleta. Tenemos mucha evidencia de cómo una vez que los pescadores artesanales empiezan a trabajar en torno a los refugios, hay una internalización de normas más efectiva, reduce un poco la pesca ilegal. Pero una de las cosas que por lo menos a nosotros desde la ciencia nos llama mucho la atención es que también hay avances positivos que habilitan otros aliados. Y voy a ser bien honesto, cosas que nunca se nos ocurrió en la vida, cuando a lo mejor tratábamos de codiseñar estos sistemas con los pescadores, a ellos tampoco. Entonces hoy día no tiene municipios que están involucrados con los refugios. Hoy estos refugios supuestamente eran de la pesca artesanal, y ya hay municipios que están trabajando activamente
alianzas con ONG, aquí está Natalio, que también está trabajando ahí, alianzas con colegios, alianzas con clubes deportivos. Entonces ha habido como un escalamiento hacia arriba, hacia la comunidad, de querer cuidar cierto patrimonio. Con algo que a mí me gusta mucho, que es la caleta como un punto integral en la costa. Pero ya no es solo la pesca. Estamos empezando a entender estos nuevos aliados que están alrededor. En las palabras de Sergio Bea, que está ahí en la foto, ¿no es cierto?, que es uno de los presidentes de una de las caletas y que le encanta trabajar en educación con niños como presidente, él dice: estos refugios son para nosotros y para la comunidad. La gente nos está pidiendo que sigamos trabajando en esta iniciativa del refugio marino y que no la dejemos. Los niños están interesados que uno les cuente sobre el mar. Entonces digo, tenemos que monitorear, insisto, biodiversidad, pero también lo que va pasando en estas comunidades. En definitiva, con esto termino, creo que podemos ir construyendo estrategias y alianzas propias para la conservación de la biodiversidad costera. Se pueden diseñar sistemas en que los beneficios de la conservación llegan más directamente a comunidades locales. Se puede hacer de múltiples formas, por favor no piensen que lo que hablamos aquí es un ejemplo. Seamos creativos, ¿no es cierto? Podemos tener muchos ejemplos más, pero necesitamos colaborar y encontrar estos nuevos aliados. La conservación se hace dentro y fuera de las áreas protegidas formales. Si no, no vamos a llegar bien a estos objetivos. Van a ser solo un número en un mapa. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefan. Vamos a escuchar ahora, ya ves, obviamente, la presentación de Natalio Godoy. Hola, ahí sí. Bueno, primero quería agradecer en nombre de Nature Conservancy, muchas gracias, la oportunidad de estar acá compartiendo nuestro trabajo. Agradecer a Alejandra también por invitarnos a esta red que creemos que es súper importante. Mi presentación se enmarca dentro de algunos aspectos que Estefan ha mostrado ya. Ahí cuando pongan la... Tengo un par de diapositivas para introducir qué es The Nature Conservancy como organización y luego un ejemplo que está muy ligado a esta construcción de capacidades en las comunidades, donde hemos aprendido mucho de las formas de liderazgo para la conservación marina, ¿no? No tan formal. No, me parece que esta es de Claudia. Sí. Sí, si quieres la puedo dar, Claudia, pero no. Puedo meter las patas igual. Ahí sí, es así. Bueno, como les contaba, esta presentación es bien breve. Quise más bien mostrarle algunas imágenes que pueden ser un poquito más gráficas que datos y estructuras de funcionamiento, ¿no? Como les contaba, mi intención es poder mostrarle inicialmente qué es The Nature Conservancy, una organización no gubernamental con base en Estados Unidos, ¿cierto? La casa matriz de nosotros está en Arlington. Una cosa bien interesante, quizás... ¿Sí? ¿Acá? Ahí sí, perdón. Una cosa bien interesante quizás que me gustaría destacar es el carácter científico y no confrontacional de nuestra ONG, ¿no? Que da un marco bastante distinto a cómo se trabaja con otras organizaciones socias. Y lo otro principal es nuestra visión de el liderazgo de las comunidades en la conservación terrestre y marina. Eso yo diría que son los tres tópicos más importantes de nuestra organización en términos de cómo enfrentamos los problemas de conservación hoy día de la biodiversidad, que es parte de nuestra visión. Esto solamente para dar una idea de que estamos cerca de 72 países, por lo tanto hay equipos globales, hay una estructura técnica detrás bastante importante que nos permiten de alguna manera importar y exportar lecciones aprendidas de tal manera de ir construyendo capacidades dentro de nuestra propia organización. Lo más importante quisiera yo destacar desde nuestra perspectiva o desde nuestra visión de trabajo es cómo las comunidades tienen que ser parte de estos procesos participativos y transparentes para la conservación, sea terrestre, marina o de cualquier tipo. Y The Nature Conservancy hoy tiene una guía, ¿cierto?, donde hemos construido algunas líneas de trabajo que tienen que ver con el respeto a las comunidades. Ustedes pueden ver, se llama el marco Vox, Elección y Acción,
y es una guía sobre conservación indígena y liderada por comunidades marinas para profesionales de la conservación. O sea, esta guía está hecha para las personas que trabajan en conservación, ¿cierto? Y de alguna manera intenta fortalecer las conexiones con las comunidades. Si ustedes se fijan en ese bonito diagrama que existen, hay elementos fundamentales como la conexión, el respeto, y hay pilares como las oportunidades, los derechos, etcétera. Es decir, hay una multidimensionalidad, ¿no?, de nuestra aproximación hacia el trabajo con las comunidades, y que básicamente tiene que ver con el respeto, ¿no?, en términos muy generales. Entonces, esto yo creo que pudiese ser un aporte importante al trabajo que está haciendo esta red de trabajo en conservación, porque de alguna manera delinea cuáles pudiesen ser los caminos a tomar cuando uno trabaja con comunidades locales. ¿Por qué Chile? Bueno, ustedes muy bien conocen de que la corriente Humboldt es uno de los sistemas más productivos del mundo, en términos de biodiversidad, ¿cierto?, en términos de riqueza de especies, pero también porque Chile tiene una rica historia de comunidades locales haciendo uso de las zonas costeras. Ustedes pueden apreciar aquí desde el norte de Chile hasta el sur, tenemos una historia rica, a veces muy triste, ¿no?, de cómo han terminado estas comunidades locales, pero en el fondo hay una historia que hay que rescatar, de cómo se han usado estos recursos a través de nuestra historia. Pero también requiere de entender que son desafíos, ¿no? El uso de los recursos naturales a veces tiene aspectos desafiantes, ¿cierto? Ustedes pueden ver lo que está sucediendo hoy día con el recurso alga sin dar un juicio de valor, decir si está bien o mal, pero claramente hay un desafío en términos de poder entender los potenciales efectos que pudiésemos generar como actividad humana, ¿cierto?, sobre el ecosistema marino. Este es el caso de las algas pardas en general. Hay 3 o 4 especies involucradas, pero que hoy día están siendo un aspecto de interés, porque básicamente, como lo podemos ver, y que lo que esperamos que suceda, son bioingenieros. Es decir, generan estructuras que son usadas por otros organismos, ¿no?, ya sea para reclutar, ya sea para alimentarse, para refugiarse. Por lo tanto, hay una importancia mayor sobre estos recursos. Y por esta razón, las oportunidades que surgen, fue un proyecto liderado por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, este es un FONDEF, si no me equivoco, que tenía la intención de usar las quimeras, que son básicamente plantas o algas, ¿cierto?, que en su etapa de crecimiento se funden entre ellas, ¿no? Uno no puede reconocer a veces las algas porque se funden unas con otras y generan una diversidad genética un poquito mayor que las plantas individuales, perdón. Por lo tanto, se propone, ¿no?, que esto pudiese ser algo interesante cuando uno piensa en enfrentar el cambio climático. Es decir, tenemos plantas, super algas, digamos, que pudiesen reaccionar o adaptarse de mejor forma a estos cambios. Hay otros socios también involucrados, como la Universidad Andrés Bello, la Subsecretaría de Pesca, la Autoridad Marítima, también aprovechando que están los colegas acá, de tal manera, y los consultores pesqueros asociados a áreas de manejo, porque esto se enmarca dentro de un programa de área de manejo. Aquí ustedes pueden observar, básicamente hay un trabajo de laboratorio, ¿cierto?, y un trabajo en terreno, ¿no? El trabajo de laboratorio está súper bien desarrollado, Fadia Tal, Alejandra González son las líderes de este programa, y hay una parte también de campo, que es donde las comunidades empiezan a involucrarse. Lo interesante quizás de esto es que hay un trabajo administrativo de las comunidades, no es simplemente llegar y que la comunidad diga ya vamos a repoblar con estas algas. En los informes de seguimiento de las áreas de manejo es mandatorio incluir toda esta información, es decir, la Subsecretaría de Pesca, que se encarga de definir, ¿cierto?, las normas, está informada continuamente sobre los avances de este tipo de actividad. Y aquí solo quería mostrarles cómo trabajamos. Esta es la caleta de Chihualoco, cerca de Los Vilos. Aquí están algunos pescadores, ¿cierto?, y técnicos trabajando en evaluaciones directas y entendiendo un poquito la dinámica poblacional de estas algas. Aquí están las comunidades también seleccionando los sitios de experimentales en conjunto con los técnicos. Y aquí están las expertas, ¿cierto?, enseñándole a los pescadores de cómo hacer estas instalaciones. Quizás lo más interesante que me gustaría que se fijaran, disculpen, voy a salir un poquito, que ustedes se dan cuenta, son taladros, ¿no? O sea, cuando uno piensa en escalabilidad de este tipo de proyectos, tendríamos que tener un ejército de gente con taladro, perforando la roca, porque las algas básicamente necesitan una fijación
en su fase inicial. Por lo tanto, el desafío hoy día en este tipo de aspectos tiene que ver con cosas súper técnicas y uno podrá decir, bueno, ¿cómo sacamos el taladro? ¿No? Necesitamos un ejército de personas para poder hacer esto escalable. Entonces, es aquí donde aparece la innovación. Bueno, así es como se ve, digamos, las plantitas ya creciendo, digamos, las algas creciendo en los experimentos. Pero lo más interesante es que la Universidad Andrés Bello, a través de un programa del profesor Cristian Bulboa y algunos ingenieros en materiales, han desarrollado geles que son inoculados con esporas de quimera, que son estas super algas, ¿cierto? Y que hacen mucho más fácil la instalación. Y ahora la escalabilidad tiene otro sentido, porque es mucho más fácil ir poniendo estos geles versus andar con un taladro, ¿no? Creo que la tasa de perforaciones por día por una persona son alrededor de 20. Y cada placa necesita 4 o 2 perforaciones al menos. Entonces es muy lento. En cambio esto abre una oportunidad enorme en términos de innovación de lo que pudiese ser la escalabilidad. También, como lo mencionaba Stefan, hay una dimensión o un aspecto que es súper importante en este trabajo que tiene que ver con la difusión y con la educación ambiental. Este es un material que se generó dentro del proyecto, que están en todas las caletas donde estamos trabajando y que lo más interesante quizás es que las comunidades locales han podido hacer parte de su propio discurso este tipo de información. Por lo tanto, ellos hablan de cuidar sus zonas, de repoblar sus zonas con individuos superpoderosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero este es el tipo de material que también surge desde estas investigaciones. Y finalmente el mensaje, esta es una última diapositiva, después tengo un videito muy corto que quería mostrarles, tiene que ver con la colaboración, con las redes de trabajo y por eso nos encanta estar acá hoy día, y la transparencia, ¿no? De cómo nos enfrentamos a las comunidades de forma transparente, colaborativa y transversal. Nuestra visión es no llegar con una idea, imponerla en las comunidades, sino que son los planes de trabajo de las propias comunidades los que nos dan ideas a nosotros para poder ir apoyando. Básicamente somos un soporte técnico, más que una guía, por decirlo así. Y si ustedes pueden ver, aquí hay 4 organizaciones de pescadores con sus dirigentes, está la Armada de Chile también, que es parte de los proyectos, fundamental, está la Subsecretaría de Pesca, en fin, todos los involucrados dentro de lo que se requiere de esto, porque el área de manejo ya es una herramienta oficial en Chile que tiene ciertos pasos de administración. Y ahora un simple videito muy, muy cortito, que quizás pueda... No tiene sonido, pero bueno. Esto es Cheyhuin, en Valdivia. Y eso sería nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias, Natalio. Yo sé que Claudia Raceto, que va a presentar ahora, también tiene un video. No sé si se puede poner el audio en los videos o no. ¿Sí? Perfecto, ya pensé que era un tema de acá. Pero ya pasó. Sí, Pero eran... Sí. Ya. Claudia Raceto, muchas gracias. Pasa, por favor. Okay. Ya. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Para empezar, como nos adelantaba aquí, voy a mostrar un video que me pasa que cada vez que lo veo me generan diversas emociones, así que lo quiero compartir con ustedes y después les voy a contar un poco de qué se trata el programa Caleta Sustentable. Adelante, video. Corre video. No se ve.
Parece. Recursos marinos y el calentamiento global están provocando una reducción desmedida de las especies oceánicas. Hoy, Chile cuenta con más del 50% de sus pesquerías en un estado cercano al colapso, aumentando la vulnerabilidad de comunidades con alta dependencia de la pesca artesanal como fuente de ingresos y alimentación. Acá nosotros vivimos de la pesca. No hay otro trabajo que no sea el mar acá. Eso es lo que mueve al pueblo, el mar. Debemos cambiar el rumbo ya. Por medio del programa Caletas Sustentables, Fundación Chile está transformando la pesca a pequeña escala, trabajando de la mano con organizaciones de pescadores artesanales. Impulsa la incorporación de nuevas tecnologías, prácticas sustentables y mejoras en la calidad de sus productos, abriendo nuevas oportunidades y mejorando las expectativas de vida de las personas. Como mujer, estar a cargo de un sindicato donde son puros hombres cuesta, pero ya llevo tantos años que ya me acostumbré. Nosotros no solamente vivimos de la pesca, sino que también estamos viviendo de la área manejo. A través de un modelo colaborativo, el programa genera la cooperación entre organismos públicos, privados y actores locales. Su implementación ha sido posible gracias al financiamiento que entregan los fondos asesorados por donantes. Los fondos asesorados por donantes han permitido canalizar recursos hacia focos críticos, promoviendo la transición hacia una pesca artesanal sustentable en Chile, impulsando el desarrollo sostenible e inclusivo de las personas y las comunidades costeras. Las ventanas se ven abiertas, o sea, hay un futuro bueno para el pescador, siempre y cuando sea ordenada una pesca sustentable, ¿cierto? Cuidarla y trabajar a la par con el Estado, con consultoras, con Fundación Chile, que están apoyando, ¿cierto? Únete al modelo de donación. Fondos asesorados por donantes. Sé parte de este cambio. Bien, ese video resume un poco lo que les quiero mostrar ahora con la presentación. Y quisiera mencionar y apropiarme un poco de dos conceptos que salieron de las presentaciones anteriores. Stefan hablaba, no lo dijo con estas palabras, pero en el fondo decía de que hay que ocuparse. Hay que ocuparse y no solamente declarar zonas de protección, sino que también hay que empezar a gestionar esas zonas. Y eso es un poco también uno de los objetivos del programa. Y también Natalio hablaba de involucrar a las comunidades, trabajar con los pescadoras artesanales. Y ese también es un pilar tremendamente importante que nosotros estamos impulsando en el programa. Bueno, este programa nace hace algunos años ya y su objetivo principal es ayudar a las comunidades de pescadoras artesanales a lo largo de Chile a transitar hacia una actividad más sostenible, ¿ya? Donde es posible cuidar los recursos del mar, pero también generar un desarrollo económico en las comunidades. Y esto nosotros lo hacemos por medio de tres focos, ¿ya? Por supuesto, temas de sustentabilidad, mucho promover temas de colaboración, algo que mencionaba también Alejandra hace un ratito atrás, cómo logramos entre distintas organizaciones y las organizaciones que están presentes en los territorios poder generar estas vinculaciones que finalmente impulsan de mejor manera actividades que son más propicias para este sector. Y por supuesto también todo lo que tiene que ver con la productividad, pensando en el desarrollo económico de estas comunidades que finalmente son sectores que viven de la pesca artesanal. Entonces, a ver si me funciona esto. ¿Si me ayudan los chicos a pasar? Como que no me funciona. Ahí, espérate, vuelvo atrás. Entonces,
Una de las principales contribuciones que nosotros tenemos como programa es lograr como esta vinculación que yo les hablaba con distintas organizaciones presentes en los territorios, ¿ya? Por una parte están los beneficiarios, que son los pescadores y pescadoras artesanales, acuicultura a pequeña escala también, vinculándolos con organizaciones más bien técnicas que puedan apoyarlos en el desarrollo de ciertas iniciativas, así como academia, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, y también hacer la conexión con posibles donantes o agentes financieros que finalmente permiten también implementar estas iniciativas. Y lo bonito de esto es que cuando logramos hacer esa vinculación en los territorios, se genera un compromiso que va mucho más allá de las iniciativas particulares, ¿ya? Sino que sigue una conexión que permanece en el tiempo, y eso es tremendamente valioso para las comunidades de pescadores artesanales. Entonces, por una parte sabemos que es importante tener todo el conocimiento técnico, ¿cierto?, para apoyar a estas organizaciones. También sabemos que es tremendamente importante contar con el financiamiento para poder implementar estas soluciones. Sin embargo, eso no asegura el éxito ya de las iniciativas. Se ha visto que el éxito está más asegurado cuando se genera un trabajo colaborativo, y eso es un rol importante de este programa, finalmente cómo hacer estas vinculaciones y cómo robustecer cada una de las iniciativas que se están ejecutando en un mismo territorio. Y bueno, acá hay algunos de los impactos que hemos estimado y algunos focos también que son importantes para el programa. Hemos visto que el liderazgo femenino es una cualidad tremenda en este sector, por lo tanto estamos muy dispuestos a promover este liderazgo. También estamos enfocados en generar desarrollo en zonas vulnerables que no siempre tienen acceso a, por ejemplo, los subsidios del Estado. Como les decía, generar esta colaboración entre organizaciones y por otra parte, todas las iniciativas que implementamos también tienen que ver con reducir la pérdida de alimentos, agregar valor a los recursos, promover la diversificación de la actividad económica en algunas zonas donde se requiere, ¿por qué no también mejorar el manejo del mercado, ya tener, implementar capacidades de mejoras en negociación, y en fin, bueno, muchas otras actividades. Entonces, aquí quería contarles que a la fecha nosotros hemos financiado 2 iniciativas a lo largo de Chile. Ya los puntitos amarillos son donde hemos estado haciendo algunas intervenciones. Y lo interesante aquí, como decía también Natalio, que nosotros no vamos a entregar soluciones, nosotros vamos a escuchar cuáles son las problemáticas que tienen las comunidades y cuáles son las soluciones que ellos mismos han identificado para su problema. Y eso tiene un valor tremendamente importante porque también asegura el éxito de esa iniciativa en el tiempo, ya porque es algo que ellos ven que necesitan y ha sido pensado por ellos mismos. Disculpen. Y aquí me quiero detener un poco para contarles sobre 2 iniciativas que me gustan mucho, que fue el trabajo que hicimos con la agrupación social de Jaiberos de San Antonio y el Sindicato de Pescadores de la Caleta San Pedro de Concón. Las 2 caletas eran y son extractoras principalmente de merluza común, ya que es un recurso que va variando entre sobreexplotado, agotado y a veces va mejorando su situación, pero es un recurso que es delicado, ¿ya? Y bueno, los jaiberos de San Antonio se dieron cuenta hace muchos años que no podían seguir extrayendo este recurso y no podían seguir dependiendo económicamente de este recurso. Por lo tanto, se reconvirtieron a extraer jaiba de limón, que es un recurso que está muy presente en esa zona. Y bueno, ellos se dedicaban principalmente a la venta de pinzas de jaiba en estado fresco refrigerado, ¿ya? Y se dieron cuenta, se dieron cuenta que podían agregar valor a este recurso, ¿ya? Accediendo a nuevos mercados mediante la cocción de estas pinzas de jaiba, ¿ya? Y que fue finalmente lo que nosotros implementamos en sus caletas, fue implementar esta sala de proceso para que pudieran hacer la cocción del recurso, poder optar a nuevos mercados, a nuevos clientes, y de esa forma
permitir que tengan más ingresos sin necesariamente extraer más recursos, ¿ya? Y por otra parte, en Concón ellos todavía siguen siendo muy merluceros, se dan cuenta del problema que tienen con la merluza, y también se dan cuenta que había mucha jaiba limón. Entonces ahí lo que hicimos fue implementar algunas embarcaciones con artes y aparejos de pesca para la extracción de jaiba. Hicimos esta vinculación entre las dos organizaciones. San Antonio fue a Concón a enseñarles entre ellos mismos, o sea, entre pescadores artesanales se enseñaron mutuamente también cómo hacer la extracción de estos recursos, cómo también pensando en los procesos que vienen después, cómo a quién comercializar estos recursos, cómo avanzar en la cadena de valor, y finalmente como que se genera este vínculo virtuoso entre estas dos organizaciones que siguen trabajando hoy en día en conjunto. Y aquí me quiero introducir en otro ejemplo que estamos trabajando hoy y queremos también darle continuidad gracias a este programa que estamos comenzando hoy. Y lo relaciono con lo que han estado hablando tanto Stefan como Natalio, que tiene que ver con las áreas marinas protegidas en Chile. Hoy día, como decía muy bien Stefan, tenemos cerca de un 40% de nuestro maritorio con algún grado de protección, y el 90% de ese maritorio está representado con estas tres comunidades, ¿ya? Pitipalena, Ñihue, que queda en Puerto Raúl Marín, Balmaceda, Juan Fernández y Rapa Nui. Entonces estas tres comunidades que están muy involucradas en tener un rol más activo en la gestión de estas áreas marinas, se han reunido y están conformándose como una red cuyo objetivo ahí es impulsar estas áreas marinas protegidas a través de una gestión local efectiva, y ahí pone el punto en que sea efectiva, como decía Stefan, no basta solamente con tener el nombre en papel, que promueva, por supuesto, la conservación, el manejo y uso sustentable de los recursos, pero considerando también a las comunidades, ¿ya? Y ese es un punto muy importante, porque actualmente las comunidades no están incluidas en lo que es la gestión de estas áreas marinas. Entonces, bueno, aquí un poquito de introducción, ya estoy terminando, pero porque me imagino que no todos saben qué son las áreas marinas protegidas. Estos son espacios geográficos delimitados que están dedicados a la protección de sus recursos y que buscan, entre muchos objetivos, busca principalmente poder proteger la biodiversidad y los recursos claves que existen en esa zona, promover prácticas de producción sostenible, ¿ya? Acá, como decía Stefan, hay distintos modelos, hay unas áreas marinas que son de múltiples usos y que por lo tanto, como bien dice su nombre, permite hacer uso de los recursos que ya existen, pero lo importante es que sean prácticas sostenibles en el tiempo. Y además, al mismo tiempo, de esa manera contribuir al desarrollo económico, social de las comunidades, ¿ya? Actualmente tenemos 13 áreas marinas costeras protegidas, y aquí quiero hacer un pequeño reconocimiento a la comunidad de Pitipalena, Ñihue. Esta es una comunidad que creó e impulsó un área marina protegida de múltiples usos por su propia comunidad. Digamos, estaban representados por el Sindicato de Pescadores Artesanales, juntas de vecinos, empresas de turismo, y todos ellos se unieron y impulsaron la creación de esta área marina protegida. Y lo interesante de esto es que es el único caso en Chile en que la gestión de esta área marina protegida se lleva a cabo bajo un modelo de cogestión. Ya aquí se creó una fundación donde son también los propios pescadores artesanales y el resto de la comunidad que tiene que impulsa este modelo de cogestión público-privada. Por lo tanto, aquí el mensaje que quiero dar es que los pescadores y las pescadoras artesanales están interesados en proteger los recursos.
si bien ellos viven de estos recursos, también se dan cuenta que no son inagotables y también están pensando como en las próximas generaciones. Por lo tanto, ya están, algunos tienen más desarrollados que otros, como esta visión de bueno, cómo cuidar el medio ambiente para que esta actividad artesanal continúe en el tiempo y permita seguir alimentando a muchas personas en el mundo. Eso, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por esas presentaciones. El mensaje, creo yo, es bastante optimista en términos de mostrar trabajo, de mostrar trabajo con las comunidades. Pero quería partir, ya que el foco, naturalmente, de esta presentación está en lo local, justamente, con los pies en el agua, básicamente. Quería partir por un escenario más global. Hay cosas en las presentaciones de ustedes que también se hace cargo de cómo es el contexto global en todo esto, y probablemente en términos de mensaje público estamos más familiarizados con la narrativa de cómo el planeta ha tratado, fracasado, tenido éxitos en el tema del cambio climático, ¿no? En general, de cómo se han emprendido iniciativas grandes, de cómo hay, las COP y los acuerdos como el Acuerdo de París y los sucesivos, ¿cierto?, para intentar tomar medidas globales, cómo existen países y potencias que colaboran más o colaboran menos, o cuya participación en esto es más crucial para el éxito global de todo. Y en ese sentido quería preguntarle a ustedes cómo evalúan y cómo todo esto que ustedes han presentado interactúa con cuál es el estado en el mundo de esto. Tú, Claudia, mostrabas unos porcentajes de áreas marinas protegidas bien dispares entre lo que hacemos en Chile o lo que hemos logrado hacer versus el panorama global. También el mapa que mostraba Stefan con objeto de comparar, digamos, dónde están como las prioridades o deberían estar las prioridades, nos da también nos da cuenta de algo en ese sentido. Y Natalio, también partiendo por la base de que tu organización es internacional, se hace cargo, y ese es el punto de partida, ¿cierto?, del trabajo antes de ir a las comunidades directamente. Entonces quería preguntarles cómo evalúan lo que está pasando en el mundo y qué tan crucial, qué tan importante, qué tan conectados estamos en ese sentido, qué tanto dependemos de que otros países, otras partes del mundo también hagan un trabajo en este sentido. La que quiera partir, no sé. Bueno, yo creo que es importante primero decir que los océanos están todos conectados. Por lo tanto, lo que hace mi vecino o lo que no hace mi vecino o no tan vecino, digamos, de alguna manera igual va a repercutir donde esté yo. Por eso es tan importante y creo que es valioso los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional de promover estas formas de proteger los recursos y el océano en general. Como bien decía Stefan, hay una meta al 2030 de proteger el 30% del maritorio. Sin embargo, también, como decía Stefan, no basta solo con nombrar estas áreas protegidas, también hay que implementar planes de manejo, planes de administración, de la mano también con sistemas de vigilancia que permitan en el fondo cumplir con el objetivo que tienen, con el objetivo que, no, sí, no importa, con el objetivo que tienen estos. Le están llamando ahí. ¿Funcionaba? Sí. ¿Funciona? Ah, ahí sí, pues. Ah. Así que yo siento que es una buena señal, una buena como forma de partir. Sin embargo, quedan tremendos desafíos todavía por abordar. Oye, bueno, gracias por la pregunta. Hace poquito firmamos globalmente, ¿no es cierto?, este tratado para gestionar, proteger también el recurso genético, distintas cosas, los mares más allá de las zonas económicas exclusivas, como imitando un poquito, ¿no es cierto?, estos tratar de avanzar.
Pero en esencia, la gestión de los océanos es la gestión de un bien común, ¿no es cierto? Independiente de cualquier cosa, no existe la propiedad privada en el océano. ¿No es cierto? Nosotros a veces exploramos el océano como lugares tan distintos, pero son muy distintos, no solo en sus profundidades o en los recursos que habitan ahí, sino que en cómo nos relacionamos con ellos por el hecho de que tenemos que gestionar el común. Y esto significa que todo tiene que tener que ver con cooperación. Entonces, ahí es donde yo creo que la cooperación puede ser como multiescalar, o sea, la cooperación que se da en una caleta, cuando empiezan a internalizar normas asociadas a la protección o algo así, ¿no es cierto? Son lecciones que también se pueden dar a otra escala. Yo sí veo, y pucha, aquí me meto solito en el problema, pero yo sí veo que hay un problema que va a ser súper difícil de tratar con cooperación y a mí me tiene sumamente preocupado, y es el de la minería submarina. O sea, yo creo que tenemos que tener algunos puntos que son no-go. Y para mí ese es uno. Yo entiendo, yo muestro la figura, no sé, hacemos hacer conservación en lugares productivos, etcétera, pero creo que toda nuestra capacidad humana en términos de cooperación a distintas escalas, a veces no funciona mejor, peor, etcétera, se pueden ver muy perjudicadas, ¿no es cierto?, metiéndose en este tema, que no me lo preguntaste, me metí solito en el problema, pero creo que hay que decirlo, hay que decir que la minería submarina puede ser un problema gravísimo y se está dando, está conversando mucho y tenemos que tener una posición, yo creo que ruda con respecto a eso. Gracias. Yo quisiera hacer una reflexión más bien desde el lado, desde las comunidades, ¿no? Desde la experiencia que hemos tenido como organización no gubernamental. Lo que ha tratado de hacer The Nature Conservancy es, de alguna manera, tomar las lecciones aprendidas de varios casos de estudio del mundo y se dan varios aspectos comunes, ¿no? Uno de ellos es lo difícil que es partir con las comunidades trabajando en términos de que hay una visión sobre los extranjeros, por decirlo, me refiero, que no son parte de la comunidad, de qué me vienen a enseñar, ¿no? Eso es como la primera barrera que uno se enfrenta. Pero cuando uno tiene la capacidad de ser transparente, de colaboración, de confianza, yo creo que ese paso es súper rápido en términos de cómo cambia el sistema, porque pasan a tener confianza y quizás lo más interesante, que es otro punto común, que después hay un empoderamiento de la información. Yo creo que eso también hace un cambio radical cuando uno conversa. Uno ve el caso de las AMERB en Chile, son 25 años, trabajen bien o mal, no hay juicio de valor aquí, sino que es más bien que tú hoy día con los pescadores puedes conversar sobre servicio ecosistémico, sobre repoblamiento, sobre larvas, sobre hatchery. O sea, uno tiene esta visión un poquito media romántica de que están como aislados de la información, pero una de las cosas en común que hemos rescatado como organización es que las comunidades se empoderan teniendo información y después lideran teniendo información. Entonces yo diría que un aspecto común en términos de cómo uno enfrenta a este trabajo es que hay que tener paciencia en términos de que uno no puede al primer rechazo de las comunidades salir arrancando y decir, bueno, nadie quiere trabajar con nosotros, sino que es más bien un elaborar confianza. Y lo otro es cómo uno se aproxima a las comunidades, y con esto termino. Las comunidades están dispuestas a trabajar siempre y cuando tú estés en una posición transversal a ellas, como socio. Y aquí les cuento muy cortito de cómo TNC o The Nature Conservancy se ha aproximado. Es a través de convenios de colaboración oficiales firmados delante de la asamblea, donde se establecen como fondos disponibles para ello, pero no que The Nature Conservancy diga, mira, necesito que inviertas en esto, en esto y en esto, sino que hay un plan de trabajo. Y la transparencia que insisto, tiene que ver con que las bases tienen que saberlo, porque también hay otro desafío cuando uno trabaja con las comunidades, que simplemente es que en general uno trabaja solo con los dirigentes, no con las cabezas, y nos hemos dado cuenta de que muchas veces la información no baja, y no lo digo porque no quieran hacerlo, sino que porque su propia actividad. Entonces hay que forzar estos sistemas a presentar estos planes de trabajo de forma transparente a los socios, digamos, y ahí las cosas empiezan a funcionar relativamente bien. Y solo para terminar nomás, que lo mencionó Stefan en algún momento, la multidisciplina. Ya hoy día la conservación marina no tiene que ver solo con biólogos marinos,
tiene que ver con antropólogos, con sociólogos, con ingenieros comerciales, con abogados, incluso que ven derecho. Entonces, yo diría que deberíamos cambiar un poco el prisma de cómo se ve. Incluso aquí, insisto, con señalar a nuestros colegas de la Autoridad Marítima, que tienen un rol súper importante en destinaciones marítimas, en la pelea con la pesca ilegal. Entonces, yo diría que ese es el cambio de paradigma desde una conservación más basada en comunidades locales. Sí, es interesante esa interacción que se da, como mencionaba Natalio, de venir de afuera, ¿cierto?, a proponer un trabajo con comunidades locales donde naturalmente uno se puede imaginar esta desconfianza inicial. Lo que quería preguntarles es, por un lado, si eso ha significado y si para las propias comunidades significa también un cambio de su posición inicial en términos no solamente de aceptar a alguien que no conocen en el trabajo que ellos hacen, sino que también ha requerido de un aprendizaje y un reaprendizaje y incluso quizás nuevos paradigmas en relación a lo que vienen trabajando ancestralmente, ¿no? Porque tú mismo hablabas de conservación indígena, por ejemplo, y esta noción que quizás desde el papel puede incluso idealizarse, o podemos correr el riesgo de idealizar, de romantizar, de decir, bueno, lo que hacían antes era perfecto, pero ahora el mundo es otro, el recurso es distinto, incluso las técnicas pueden haber mucho mejor técnicas, y me imagino que eso, y también en términos de cultura organizacional, ¿no?, de cómo trabajan los propios líderes con sus propias comunidades, me imagino que también ahí hay un requerimiento y un esfuerzo de cambio también de esas comunidades, ¿no? ¿Cómo ven esa interacción? Sí, yo voy a empezar, pero a mí me pasa que creo que hemos ido avanzando. No hemos sido tan exitosos, ¿no es cierto?, en mantener la sostenibilidad de los océanos en el tiempo. Eso no quiere decir que no hayan casos exitosos, que estamos recuperando pesquerías en algunos lados, etcétera. Pero creo que uno de los puntos básicos ahí es que hemos pensado de que desde un conocimiento, por decirlo más formal, puede ser académico, occidental, como lo queramos llamar, como que sabemos más y creemos que podemos hacer las cosas mejor. Creo que, y esto lo demuestra harto el trabajo de Fundación Chile, también de TNC, que hemos ido avanzando bastante fuerte hacia modelos como más de coproducción de conocimiento. Y en estos modelos hay que partir, creo que ustedes dos hicieron el punto muy bien hecho, que no se parte como pensando dónde uno quiere llegar. Tenemos que primero partir pensando, bueno, qué tipo de conocimiento tenemos disponible hoy día, qué es posible, qué no es posible, porque tal como dicen ustedes, necesitamos cierta transformación. Yo creo que la transformación sin esos diálogos, sin ese tiempo, probablemente hay una paradoja terrible, porque yo creo que todos aquí estamos sentados así y nos baja cada vez que hablamos de estos temas con estas dicotomías que tenemos, que a veces las cosas son malas, buenas, buenas, malas, que depende de cómo te agarran, pero de frentón, ¿no es cierto?, tenemos una urgencia de hacer cosas, pero por otro lado también sabemos que para que las cosas salgan bien, hemos aprendido que necesitamos el tiempo del diálogo, necesitamos el tiempo de la co-creación. Entonces ya no es que pueda existir a lo mejor un sistema mejor que uno quiere implementar. Yo creo que eso hemos demostrado bastante en el manejo de recursos naturales, que no somos tan exitosos. Donde salen las innovaciones es justamente de esta otra forma, es donde uno muchas veces no las piensa. Y ahí hay mucho más en términos de comunidades, reglas tradicionales, etcétera, que muchas veces perdemos producto de política pública formal. Y hemos perdido muchos, se llaman arreglos institucionales, que son las reglas, ¿no es cierto?, del juego, que muchas veces no están determinadas por una ley. No sé, cómo gente se puede poner de acuerdo qué pasa con la gente con las viudas, la gente de más edad, o cómo ingresa la gente joven, ¿no es cierto?, a los sistemas de pesca, un problema que tenemos hoy día en Chile, porque la pesca artesanal está bastante envejecida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo a partir de cómo se hacía antes lo podemos hacer ahora de nueva forma? Y yo creo que es ese, creo que lo dije ahí, termino con esto, pero es esa integración de conocimiento que requiere, creo yo, cierta humildad con respecto al conocimiento que uno tiene también, pues, ¿no es cierto? Donde puede estar ese avance. A mí este modelo como de déficit de conocimiento y que la gente no hace las cosas porque no sabe, ¿no es cierto?, es mucho más complejo, ¿no es cierto? El Knowledge Deficit Model yo creo que ha sido ya totalmente descartado y
no volvamos atrás, por favor. ¿Cachai? Había un avance importante de esas alegrías que uno tiene, es que ya está medio descartado. Sí, ahí, como para complementar lo que dice Stefan, a mí me ha tocado ver que, al menos en las zonas en que hemos trabajado, los pescadores y las pescadoras tienen una sabiduría tremendamente valiosa con respecto a su quehacer y el comportamiento también de los recursos en el territorio. Por lo tanto, yo siento que nadie sabe mejor que ellos cómo está funcionando en su localidad, y también, como mencionaba anteriormente, también la mayoría de ellos ya están preocupados y han identificado soluciones para poder abordar estos desafíos que se les van presentando. Entonces aquí finalmente también es importante, así como algunas organizaciones ya tienen esta vinculación con no sé, ONGs, academia en el territorio, también hay otras que están bastante desamparadas, por decirlo de alguna manera, que no es fácil para ellos tener esta conexión, ya sea porque están lejos de los centros urbanos, etcétera, y que quizás ahí también es importante empezar a mirarlas y empezar a entregarles como esta compañía, ya que es más como un acompañamiento de trabajo y de codiseño para poder ir abordando estos desafíos que se les van presentando. Claudia, tú mencionabas el liderazgo femenino como un punto importante en el trabajo en el programa de Caletas Sustentables. Aparecía, de hecho, una pescadora en el video que presentaste hablando de mujer en mundo de hombres, en el sentido. En ese sentido, ¿cómo crees tú y qué importancia crees tú que tiene justamente el relevar el género en todo este trabajo? Bueno, el rol de la mujer en este sector de la pesca artesanal y acuicultura a pequeña escala es tremendo, ¿ya? Sin embargo, por muchos años ha estado más bien oculto, pero más allá como de las acciones específicas, las actividades en particulares que desarrollan las mujeres asociadas a la actividad de la pesca artesanal, también cumplen un rol cultural súper valioso, ¿ya? Las mujeres son las que generan como estas comunidades de pesca artesanal, son las que, y además son, bueno, lo hablábamos ayer, las mujeres son mucho más innovadoras, impulsan de manera mucho más eficiente también algunas iniciativas, entonces tienen una fuerza que tenemos que saber aprovecharla también, de manera de lograr desarrollar ciertas comunidades. Y también, bueno, no salía en ese video, pero hay otro video donde hablan algunos socios del sindicato liderado por mujeres que detallan un montón de cualidades que han logrado identificar con esta nueva forma de liderazgo. Así que por eso nosotros creemos firmemente que es importante empezar a relevar ese rol de la mujer y apoyar de todas maneras las iniciativas que son lideradas por ella. Nosotros hemos estudiado como bastante formalmente también el rol de la mujer en la pesca artesanal, entonces es divertido. La pesca artesanal, por lo menos en Chile, ¿no es cierto?, se organiza bastante en términos de sindicatos, como hemos visto. Entonces hay sindicatos de hombres, van a haber sindicatos de mujeres, sindicatos mixtos que pueden estar liderados por un hombre o sindicatos mixtos que pueden estar liderados por una mujer. Y como hablábamos recién, o sea, gran parte de los desafíos son desafíos de acción colectiva, ¿ya? Y sabemos mucho acerca de qué características tiene, qué son buenas prácticas para la acción colectiva. Y si uno evalúa estos distintos tipos de sindicatos, uno puede ver que en los sindicatos de mujeres y los sindicatos mixtos liderados por mujeres, en general tienen más de estas condiciones habilitantes para la acción colectiva. Ya esto, no
sé, evaluando 100 sindicatos en Chile, o sea, bien replicado, o sea, usando como, por decir entre comillas, método científico occidental formal, uno es capaz de ver lo que tú dices, y cómo se generan estas condiciones para, pueden ser nuevas innovaciones, puede ser gestionar lo que hay, pero en base a todas estas dimensiones que han sido escritas ya en muchos sistemas de recursos naturales que tienen que ver con fomentar la acción colectiva. Eso tiene que ver con confianza, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con reglas graduadas, con una serie de cosas que se pueden ir evaluando. Es bastante, yo creo que único en el sentido de poder ir identificando algunos de estos factores y por qué también a algunos sindicatos les va mejor que a otros en algunas de estas innovaciones. Gracias. Bueno, solo contarles que desde nuestra perspectiva de Nature Conservancy ha reconocido de que por la relevancia que tiene el término género hoy día, ¿no? Entonces nosotros hemos tomado la posición de hablar de diversidad. Y de diversidad porque la pesca artesanal no tiene solo problemas de representación de género, que es hombre-mujer, digamos, no es solo mujer. Hay personas mayores y hay muchos jóvenes que no tienen oportunidad de entrar a esta estructura de manejo. Entonces el desafío yo diría que también hay que mirarlo en una perspectiva más amplia, que hable de diversidad y que incluya a diferentes grupos que están subrepresentados. También destacar que hay algunos programas hoy día que, aunque suene medio extraño, que cuando uno habla de género en pesca es el trabajo con hombres. Es decir, cómo se maneja o cómo se discute la masculinidad, por decirlo así. Entonces es algo innovador también, que yo creo que está entrando de a poquito. En Argentina se han replicado estas cosas en el agro. Es decir, las aproximaciones de género tienen que ver más bien con el trabajo con hombres, ¿no? Y el desarrollo de entendimiento un poquito más claro de qué significa una masculinidad responsable. Entonces yo diría que por ahí va, y quería destacar también una cosita de la pregunta anterior, que tiene que ver con la responsabilidad que están tomando las comunidades. Yo no tengo una visión muy romántica de las comunidades en general, porque tienen problemas de administración, tienen problemas de gobernanza, en fin, tienen problemas, son grupos humanos, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta a este tipo de cosas, pero ve situaciones como las que quiero describirle muy cortito, nosotros tuvimos una visita de 15 dirigentes de Perú, pescadores de Marcona, que es una caleta bien grande, y visitamos, y agradezco aquí a Rodrigo la invitación, que fuimos al refugio marino. Y cuando el presidente, Sergio Vea, respondía a la pregunta súper compleja, ¿cómo tú aceptas perder 15 hectáreas de tus 200 para hacer un refugio donde nadie puede sacar nada? ¿Cómo reaccionan tus socios? ¿O cómo reaccionaron tus socios? Es decir, estás restringiendo la capacidad de tener más ingresos a tus propios socios. Y ahí la respuesta fue fantástica. No voy a poder replicarla, pero sí tiene que ver con visión de futuro, con la cercanía con niños, con este mismo problema de las personas adultas, que vamos a tener que de alguna manera mantenerlos en el sistema. No es gente desechable. Tú comprenderás también que cuando uno habla de recursos, de áreas de manejo, de cualquier negocio que tenga un fondo, por decirlo así, que hay que redividirlo, pucha, es súper difícil decir que entren 5 más. La torta se achica. Entonces son ese tipo de cosas las que realmente uno se sorprende cuando un dirigente como Sergio Eas, y tiene que ver por toda la construcción que han hecho ustedes también como Secos y como Capital Azul, ¿no? De tener pensar que un presidente de un sindicato que tiene buenas condiciones, pues está ahí en un lugar importante en la zona central, pero que cambie de esa forma su perspectiva de decir, mira, no sé, lo siento, nos vamos a tener que apretar el cinturón y creemos en este modelo de conservación. Eso a mí realmente me motiva. Es interesante, es interesante porque algo que no hemos tocado hoy día es que tenemos aprobado hoy día un nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Servicio de Biodiversidad, ya después de bastantes años, más de 10, ¿no? Y independiente que falten, yo exagero, miles de reglamentos, ¿no? Pero hay condiciones que vamos a tener que empezar a pensar desde esta perspectiva. Me falta mi torpeo, entonces se me olvidan las palabras, pero en el fondo hoy día se van a poder idealmente certificar procesos productivos que tienen impactos positivos en la biodiversidad,
¿no es cierto? Entonces tú tenés, oye, el sistema este de las áreas de manejo con reserva, y por eso también es importante la verificación, ¿no? Puedes tener compensaciones, ya, no me meto ahí, pero existe la posibilidad, ¿no es cierto? Puedes tener bonos asociados a la vida. Entonces, se pueden abrir nuevas oportunidades, en este caso en el océano, que antes estaban bastante restringidas a la tierra, porque en la tierra sí existía, no sé, por la propiedad privada, tenemos áreas protegidas privadas, tenemos el derecho real de conservación, tenemos todo algo que ha impulsado la conservación privada en el sistema terrestre, pero que en el océano no, y los vamos a tener que construir a través de estos reglamentos, y va a ser peliagudo, estoy seguro, pero en el fondo hay una visión, creo yo, en esa dirección, donde las 15 hectáreas pueden verse retribuidas por mercado, por, no sé, yo alguna vez en mi vida puse un nombre que le decía los productos del mar Biomás, ¿cachai? Como Bioplus Seafood, ¿cachai? No sé, me da igual en este minuto, pero tenemos desafíos muy importantes los próximos, creo yo, 6, 7 años de cómo vamos a integrar este nuevo marco que tenemos, afortunadamente, y que pudiese ayudar a que haya de frentón participación de comunidades, pueden ser pescadores, pueden ser también municipios, no sé, en conservación marina, que siempre estuvo bien alejado. Me están retando porque estamos súper pasado el tiempo, entonces los voy a decepcionar porque no les di la pasada para sus preguntas, pero te quiero decirle que yo también me quedé con muchas preguntas que hacer. Así que, pero bueno, es un tema que hemos seguido, un tema que concentra la atención de esta versión, particularmente de Festival Puerto de Ideas, así que los dejo invitados a que sigan participando en las actividades de este fin de semana, y muchísimas gracias por venir hoy, y un aplauso para nuestros panelistas.